Saludamos con mucho cariño y aprecio a cada uno de nuestros seguidores oyentes de Radio La Lumbrera, desde los cerros del Gran Valparaíso, específicamente del Gran Playa Ancha, mirando hacia el mar y con nuestra cara puesta directamente sobre el océano, recibiendo esa brisa marina que tanto desean nuestros connacionales de tierra adentro, pero a los que la naturaleza nos permitió nacer a orilla de la costa, le damos gracias a Dios y deseamos que durante este tiempo de verano también tengan la posibilidad de venir a visitar la costa. Y ciertamente que puertas abiertas para todos nuestros ciudadanos es la gran ciudad de Valparaíso. Y a través de nuestro programa Radio La Lumbrera, Hogar Cristiano, estamos compartiendo con ustedes, amables oyentes, un hermoso artículo que le hemos puesto las drogas, y hemos ido viendo distintos acápites durante cada una de las sesiones. Hoy estamos en el capítulo número 66 de Hogar Cristiano, y en la sesión que estamos tratando sobre las drogas vamos a compartir la sección número 4. Pero antes de continuar, como es siempre nuestra secuencia del programa, más que una costumbre, un hábito como creyente en Cristo Jesús, nada lo podemos hacer sin primeramente lo encomendamos a Dios para que nos vaya bien en lo que queremos hacer. Y por supuesto que nosotros queremos que este programa llegue a su vida y alcance y cubra esa necesidad que usted tiene, y por supuesto también sus expectativas. Vamos a orar. Señor, te agradecemos a esta hora del día porque nos concedes la bendición de compartir con cada uno de nuestros oyentes y seguidores a través de esta página de internet. Te damos gracias por la facilidad que nos permite la tecnología. Te agradecemos, Señor, porque cuando íbamos a imaginarnos nosotros que desde un lugar remoto del mundo, en una fracción de segundo, íbamos a estar predicando, evangelizando, promoviendo un mensaje a través de tu palabra, Señor, para cualquier oyente, donde quiera que se encuentren. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das, por la bendición que nos concede de alcanzar a cada uno de nuestros seguidores y oyentes. Y Señor, muchos de ellos tal vez también pueden estar pasando por situaciones difíciles, como enfermedades, como asimismo también la carencia de un trabajo, la falta de un lugar donde vivir, la falta de alimento. Señor, ¿y cuántos de ellos es que ahora que estamos tratando esta temática también están viviendo una situación relacionada con la drogadicción? Y muchas veces es una pena, un dolor que se lleva en oculto, y en medio de la iglesia, Señor, no se quiere confesar. Por eso, Padre de los cielos, te ruego que en tu misericordia nos seas dando a cada uno de nosotros esa amplitud de mirada, esa amplitud de visión, esa amplitud para entender la necesidad de nuestro prójimo y no pasar de largo y dejar ahí al herido tendido en el camino. Padre de los cielos, te rogamos tu bendición en lo que nosotros queremos compartir, como asimismo también en cada uno de nuestros oyentes. Y soberano Creador, a ti pedimos que desde lo alto la presencia de tu Santo Espíritu y tu poder, Señor, sea en cada una de nuestras vidas. Te agradecemos todo lo que nos concedes hasta el día de hoy y lo que nos darás en el futuro conforme a la medida de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos a cada uno de nuestros seguidores por sus comentarios que nos comparten a nuestro WhatsApp más 569 954 8544, porque con sus palabras honestas y sinceras nos dan ánimo para continuar, y no solo nos alientan, sino también nos proponen verdades que indiscutiblemente queremos tratar en los futuros programas aquí en Radio La Lumbrera. Dice la palabra del Señor: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Específicamente es una cita de la palabra del Señor que encontramos ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 22 y en el versículo 3.
Y es tan apropiada esta palabra para tratar en este momento en que estamos hablando sobre la droga. Porque precisamente lo que nos quiere enseñar este mensaje es cómo nosotros tenemos que evitar el uso y el abuso muchas veces de algunos fármacos o de algunos componentes que encontramos en la naturaleza y que llegan a nuestro cuerpo. Pero dice que tenemos que ser inteligentes, sabios, avisados, atentos. Es como yo me paro frente al cruce de una calle y veo que pasan vehículos a 50 kilómetros por hora, a 60, 70, pero si veo que uno viene a 30, entonces miro, el semáforo está marcando rojo, pero yo igual cruzo la calle y me siento muy ufano y porque transgredí una ley, una normativa. Y aunque el semáforo estaba en rojo, igual crucé la calle. El avisado ve el mal y se esconde, lo evita. ¿Qué es lo que sucede, amables oyentes, con el tema de las drogas en el mundo juvenil o en el mundo de la curiosidad, en el mundo de la falta de personalidad, de impronta? El hombre, la mujer ve el mal y es seducido por él, es llevado. No es capaz de decir no. ¿Quién dice que son así llevados como las ondas del mar? Más los simples, el que no razona, el que no piensa, el que no se da un momento para analizar la situación primero. Más los simples pasan y reciben el daño. Los que son llevados por el grupo, porque tienen baja autoestima, tienen una personalidad decaída ahí, apabullada, y hacen lo que quieren con ellos. Son ahí llevados, conducidos. Pero el que es avisado, el que es inteligente, el que es entendido, no necesita ser letrado, amable oyente, no necesita ser una persona de inteligencia extraordinaria. No, si hay muchas personas con grandes títulos y están sumergidos hasta el cuello en la drogadicción. Y eso usted no necesita explicárselo ni a un niño de kinder hoy en día, porque ya no podemos decir que nuestro país está libre de droga, porque desde los estamentos de la República hasta los más miserables hogares de nuestro país, ahí está metida la droga. Y su influencia a gran escala partió más o menos por ahí por la década del año 1960. Pero imagínense cómo se ha multiplicado este gran pecado en medio de la sociedad. Pero ¿qué es lo que sucede? El avisado ve el mal y se esconde. El que aplica un razonamiento, el que aplica sabiduría, el que aplica capacidad de toma de decisiones, no sigue, sino que se esconde. Pero el que no tiene ninguna capacidad de autocontrol, aquel que ha estado acostumbrado toda su vida, ha estado sumido en el negacionismo, no. Y cuando salió de casa, como no estaba el negacionismo sobre él, entonces dijo, ahora tengo la libertad de hacer lo que a mí se me ocurra. ¡Qué lamentable! ¡Qué pueril! ¡Qué pobre! Cuando la verdad es que cuando el joven o la señorita salen de casa es cuando mayormente deben demostrar los valores que han aprendido en el hogar para desenvolverse en la vida y ser hombres y mujeres constructivos que aporten a la comunidad, a la sociedad con su trabajo, con su testimonio, con su forma de ser, con su estilo de vida. El avisado ve el mal y se esconde. Es como cuando dice la Escritura que no mires el vino cuando rojea, porque es como una serpiente que te morderá y como un áspid, es decir, como esas que tiran veneno porque te causará mucho dolor. Pero ¿sabe lo que ocurre? El entorno hace que las personas se involucren en una situación
indeseable. Y hablábamos la semana pasada, así fuimos dando algunos matices y estuvimos hablando precisamente acerca del uso, el abuso, luego llegamos a la dependencia y a la tolerancia. Y ciertamente que entre el uso y el abuso hay una línea muy delgada, porque precisamente como decía el versículo introductorio a nuestro tema de hoy, todo parte en cómo se respetan las cosas que nos indican. El uso cotidiano y normal es aquello que se hace de acuerdo a una prescripción, de acuerdo a una receta, de acuerdo a una recomendación médica establecida. Pero el abuso es cuando sin que nadie nos diga, nosotros recomendamos algo y lo hacemos y lo obedecemos. No, es que a mi mamita le hizo bien, a mi papito le hizo bien. Y ahí partimos abusando. Y muchas veces cuando rompemos la línea del abuso, entonces es cuando se llega a caer en la dependencia. Cuando alguien siente o cree que no puede vivir sin una sustancia y la utiliza en forma permanente y de manera compulsiva. Es decir, no puede controlarse, no tiene dominio de sí mismo. Es llevado. La dependencia a las drogas produce en las personas un deseo mayor de seguir consumiendo, de seguir subiendo en la escala del consumo. Ahora, esta dependencia, que por cierto amarra lo físico y lo psíquico, que finalmente lleva también a lo que se conoce como la toxicomanía, es decir, intoxicación a causa de una obsesión por consumir la droga. Debido al uso indebido se produce una dependencia. Ahora queremos ver también, hablar un poquito de la clasificación de las drogas, porque es muy importante, independiente de que nosotros no seamos expertos, que usted, estimado oyente, hermano, hermana en Cristo Jesús, no sea un experto en el tema. Pero por cierto, si usted quiere ayudar, si usted quiere colaborar en su congregación para ayudar a aquellas personas que están sumergidos en el pecado de la droga, bueno, tiene que conocer. La única manera de usted de poder vencer al enemigo es precisamente conociendo las debilidades y la flaqueza de su enemigo. Es imposible que le podamos vencer si no le conocemos. ¿Cómo vencemos a Satanás? ¿Cuál es nuestra herramienta? Cristo, el Señor. La sangre de Cristo Jesús, que fue derramada allí en la cruz, lo venció. Y nosotros vencemos en el nombre de Cristo Jesús, para nosotros poder ayudar a esas personas que están sumergidas en la droga, ya sea drogados por el alcohol, drogados por el tabaco, drogados por fármacos, drogados por estimulantes, drogados por depresores, drogados por alucinógenos, drogados por barbitúricos, como sea el tipo de elemento que usan y que ya ha sobrepasado el uso y lejos el abuso y han caído en la dependencia y su cuerpo cada vez exige más y más porque su tolerancia ya es insaciable, bueno, hay que conocer un poquito de esos orígenes. Y mire, fíjese que hay una clasificación muy sencilla y entendible y no requiere que usted sea médico ni tenga mucho conocimiento, solo que sepa un poquito para enfrentar la realidad del mundo que le rodea. Las drogas se clasifican por su origen en naturales y sintéticas. ¿Cuáles son aquellas naturales? Como su nombre lo dice, porque están disponibles en la naturaleza. Y las sintéticas son aquellas que
se originan a causa de productos naturales, pero que son sometidas a un procesamiento químico. Por su origen, entonces, dijimos que son naturales y sintéticas. Entre las naturales, por su origen, está el opio, la hoja de coca, la cannabis y sus derivados. Ahora, por su origen como sintéticas, tenemos aquellos que han sido estas mismas naturales, pero que han sido sometidas a procedimientos químicos, de los cuales deriva finalmente la morfina, la heroína, la cocaína, la codeína, el tetrahidrocannabinol. No olvide ese nombre, porque hoy en día ese nombre está olvidado. Pero el tetrahidrocannabinol no es otra cosa más que un derivado de la marihuana. De esa que muchos quieren y tienen deseos de legalizar. Dicen, legalicémosla porque Holanda la legalizó, porque este otro país la legalizó, etcétera, etcétera y etcétera. Cuando Holanda legalizó la marihuana, en un año dieron permiso para que se abrieran 900 coffee shop, lugares donde se venden 5 gramos de marihuana autorizados legalmente. Pero no me pregunten cómo aumentó el comercio de las sombras, independiente de la cantidad de coffee shop que se abrieron. Por eso que el tetrahidrocannabinol no se debe olvidar de nuestra memoria, porque es derivado de la marihuana. Y así también como agente químico por su origen está, por cierto, el LSD, el éxtasis y otros muchos productos que ustedes ya conocen. Eso es, dijimos, la clasificación por su origen: naturales y sintéticas. Ahora tenemos la clasificación por sus efectos en el hombre, específicamente en la mujer, en la raza humana. Por sus efectos en la raza humana, tenemos aquellas que son depresoras, aquellas que son estimulantes, aquellas que son alucinógenas, y las canábicas y sus derivados. Las depresoras específicamente son ese tipo de medicamentos que se dan para controlar a personas violentas, por ejemplo. Alguien que se pone violento a causa de una esquizofrenia, se le proporcionan medicamentos depresores para mantenerlo controlado. Pero cuando esos medicamentos empiezan a consumirse en exceso, entonces se tornan en una droga, porque ya pasaron el límite del uso permitido legalmente médicamente y se desbandó y el cuerpo pasó a una dependencia y la tolerancia se hizo insuperable y parten el consumo, la drogadicción. Y los estimulantes son aquellos que actúan sobre nuestro sistema nervioso central, produciendo un mayor deseo, una mayor exigencia física, y por cierto, para mantener esa mayor exigencia física hay que consumir más. Los alucinógenos, aquellos que hacen perder el mundo de la realidad. Hay algunos que a causa de los alucinógenos se creen Superman y vuelan por un edificio. Y las canábicas son las derivadas de la cannabis sativa o marihuana. En su forma natural, tal vez alguien puede beber una infusión, una hojita, un trozo, como algo natural. Pero cuando se pasa los límites de lo permitido, entonces el cuerpo ya pasa a ser un dependiente del determinado fármaco o hierba natural. Ahora, dentro de los alucinógenos tenemos a las drogas que son hipnóticas, las que son sedantes,
las que son tranquilizantes y los opiáceos, derivados del opio. Las tranquilizantes evidentemente son aquellas depresoras. Los hipnóticos son aquellos que actúan sobre la conciencia. Los sedativos son aquellos que causan un poco de calma en los estímulos corporales. Ahora también hay una clasificación muy especial que obedece un poco al régimen con el cual se tratan en forma mundial. Es una clasificación más simple, como estupefacientes y como psicotrópicos. Como estupefacientes por la peligrosidad que tienen y como psicotrópicos también clasificados de esa manera. Y entre la clasificación por sus efectos en el hombre, como bien dijimos, los depresores son los hipnóticos, los derivados del opio, que también pueden ser por su origen naturales o sintéticos, evidentemente, y también los tranquilizantes o los barbitúricos. Ahora, como estimulantes, la hoja de la coca, la anfetamina; como alucinógenos naturales, la mescalina y el tetrahidrocannabinol; y como sintéticos están el LSD y otros componentes. Ahora, en derivados de la cannabis está la marihuana en forma natural o grifa, el hachís líquido y otras preparaciones. Queríamos compartir con ustedes esta pequeña clasificación porque sé que ayuda en gran medida a entender este tan desconocido mundo de la droga en medio de la iglesia. Pero nosotros, así como buenos lectores de la Biblia, no tenemos que ser ignorantes del mundo que nos rodea. Y si queremos verdaderamente combatir a este enemigo y rescatar perdidos en el pecado de la droga para Cristo, entonces tenemos que conocer cómo este pecado de la drogadicción influye y cómo causa daño a las personas y cómo nosotros podemos tender una mano para ayudar a nuestro hermano caído en el camino. Ahora también dentro del contexto de peligrosidad hay una clasificación y que nosotros tenemos que tener muy presente. Si es droga, es peligrosa. Ahora, en una forma de hacer ver en medio de la sociedad que una es más que la otra, es más bien un tema publicitario, pero todas en sí son peligrosas. Pero se consideran más peligrosas aquellas que crean la dependencia física del organismo y que la necesita el individuo para su normal desarrollo. Es como yo le mencionaba en el programa anterior, aquel que va a la taberna a las 8 de la mañana, porque si no le pasan un medio litro no puede seguir viviendo. Continúa delirando y no hace absolutamente nada. Las que crean la dependencia con mayor rapidez en el organismo. El organismo la necesita en un tiempo menor, a una semana o a 2 o 3 meses, y luego no puede faltar. Esas son las más peligrosas. Ahora, aquellas que son consideradas menos peligrosas, se dice que son las que producen más bien una dependencia psicosocial, las que crean una dependencia con menor rapidez, como que su adicción es a largo plazo. Es el caso del tabaquismo y del alcoholismo puro, digamos así, la persona bebedora de vino, ¿no? Es un dependiente psicosocial. El que es adicto también al tabaco es un dependiente psicosocial. Pero ¿qué sucedería si se mezcla el tabaco
el alcohol y las drogas más peligrosas como estimulantes, depresores, barbitúricos o alucinógenos, entonces se torna en una bomba mortal. Lo más tremendo es que las personas no evalúan y desconocen, por cierto, el daño que hace la drogadicción en el cuerpo humano. ¿Cuántas neuronas se van muriendo a causa de la sobredosis de alcohol, a causa de la sobredosis de tabaco? Cómo se dañan las vías respiratorias, los pulmones. Pero los individuos están tan conscientes de eso que muchas veces dicen: de algo me tengo que morir, despreciando la vida. Pero la verdad es que cuando están allí en el hospital y están con el equipo de respiración, entonces sí que luchan por vivir. También dentro de las consideraciones hay una clasificación que se le llama droga blanda o droga dura, y que está muy relacionado con la peligrosidad, las más peligrosas o las menos peligrosas. Ahora, de acuerdo a esta clasificación, más peligrosa o droga dura o menos peligrosa droga blanda, se dice que las drogas duras son aquellas que provocan una dependencia física y psicológica o psicosocial. Es decir, estas alteran el comportamiento psíquico y social del adicto, como el opio y sus derivados, el alcohol y las mezclas con anfetamina y con barbitúrico. ¿Por qué afectan lo psicosocial? Porque el individuo se aísla, encuentra que el medio social lo bota, no se siente incluido. Eso ocurre con la dependencia psicosocial. Y ahora, de acuerdo con el tipo de dependencia que generan también aquellas que son consideradas como blandas, son las drogas que únicamente producen una dependencia psicosocial. Ya dijimos, el alcohol o el tabaco en su forma incipiente. Y por supuesto que en esta clasificación llamada drogas blandas está el cáñamo, el hachís, la marihuana, el LSD y el tabaco. Ahora, esta división diciendo que son blandas o son duras es cuestionada por algunos entendidos, porque dan como a conocer y en cierta medida como que le quitan importancia en sí a toda la droga, como diciendo las drogas blandas o menos peligrosas son menos malas, y no es así, porque todo depende de una dosis, y cuando se sobrepasa el límite de lo legalmente establecido, entonces dejan de ser blandas o duras y se tornan en peligrosas para el hombre y la mujer. Ya sea que las drogas blandas o duras, más peligrosas o menos peligrosas, producen efectos tan nocivos en el organismo y que empiezan a crear en el individuo y mantiene un constante deseo por ingerir alguna sustancia, y por supuesto que el mecanismo también que se utiliza y que a la larga produce esa dependencia física, y si la dependencia física produce a su vez también una dependencia psíquica, entonces las drogas se consideran peligrosas y mortales. Pero ¿para qué llegar a ese estado cuando la verdad es que el avisado ve el peligro y se esconde? Pero dice la Escritura que el simple es el que la sigue. El hombre y la mujer que tiene en su corazón el temor de Dios, ve el peligro y huye de él. El hombre y la mujer
bajo el conocimiento de la palabra de Dios, tienen una alternativa, tienen una solución al problema de drogadicción antes de empezar en ello. Fíjese que muchas veces el tema de cómo se empieza a caer en el mundo de la drogadicción, bueno, es simplemente por irresponsabilidad. Algunos entendidos y terapeutas dicen porque no hay conciencia. No, irresponsabilidad. Hay que asumirlo con todas sus letras y con todas sus palabras. ¿Y por qué esa irresponsabilidad lleva a la falta de conciencia, de valor por sí mismo? Y vuelve aquí nuevamente a nosotros las palabras del apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré tentar por ello. Yo no soy adicto, dice un individuo, porque no consumo a diario. No tiene conciencia, no tiene responsabilidad sobre lo que está haciendo. Lo hacen solo los fines de semana, cada 15 días, y por ello se justifican. Pero lo que no saben es que cada vez que lo hacen, sobrepasan, multiplican, quintuplican en forma exponencial lo que consumen. Yo no soy adicto porque nunca consumo solo. Es decir, siempre andan buscando la compañía. Es tan evidente su falta de personalidad que nada lo hace solo. Tiene que siempre justificarse en el grupo. Y aquí es donde es importantísimo el factor social. Y eso es lo que ocurre en todas las discotecas. Se busca el grupo, la manada, para estar escondido allí en medio del grupo, de la manada, y con el primer pisco sour se dan ganas y quieren salir volando y se creen dueños del harén. Entonces propicia el consumo social, porque pensando que como no lo hago solo, entonces es más común, es normal. Es decir, se aprovecha que viene, por ejemplo, a la casa algún familiar, algún pariente, y bueno, preparemos un asadito, y así aprovechando, se excusa entre las amistades, inventan un partido de fútbol y otro, y por supuesto, ¿piensan ustedes que no hay droga en las relaciones diplomáticas? Pues yo les puedo decir, con mucho testimonio de fe y con pruebas, como dice la palabra de Dios, indubitable, que en la diplomacia también hay drogas, claro que sí. Y es uno de los caminos donde más se promueve y se venden productos alcohólicos también. Fíjense que algunos dicen, yo no soy adicto porque trabajo y cumplo con mis deberes, con mis estudios, y se justifican en una y otra. Se justifican en el cumplimiento de una responsabilidad exterior. ¿Escuchó bien? Se justifican en el cumplimiento de una responsabilidad exterior, pero en su núcleo interno son un desastre, no tienen ni una defensa. Se justifican en lo que hacen, pero en su privacidad son pollos desplumados, pollos desnudos. Yo no soy adicto porque los exámenes de laboratorio son normales. Un examen de laboratorio no es el mejor indicador de tu drogadicción. Porque cuando tú te vas a tomar un examen, bueno, puedes tomar un producto desintoxicante que te sirve en gran medida para bajar los niveles de droga en tu cuerpo, y tu examen puede parecer como normal. Lo que el adicto desconoce es que el mayor daño no es lo que circula por el torrente sanguíneo, sino que los daños que la droga causa están precisamente en aquel rincón muy importante, nuestro sistema nervioso central, que está contenido aquí en nuestra cabecita. Eso es
lo que nosotros ignoramos. Y llega a ser tal el grado de daño que causa la droga en el hombre y en la mujer, que nacen hijos con deficiencias mentales, y no es precisamente el síndrome de Down, no. Hijos con deficiencias mentales a causa de la droga. Y de eso también tengo pruebas indubitables, incuestionables, que no me lo han dicho los libros, los veo con mis ojos día a día. ¿Cuántos hombres y mujeres en mi país y en el mundo podrían ser excelentes ingenieros, médicos? ¿Cuánto profesional falta en nuestra nación? ¿Pero por qué no lo son? Porque fueron vencidos por la droga y están convertidos en guiñapos humanos y son una carga para el Estado, para la familia. Y al contrario, la familia, en vez de tenderles una mano, les tiene lástima y les dan un poco de comida y los mantienen así vivos como guiñapos humanos, cuando la perspectiva y la mirada debiera de ser distinta. Esa familia debiera de interiorizarse en el daño que causan las drogas, en cómo prevenir, en cómo ayudar a ese hombre o a esa mujer que está convertida en un guiñapo humano y que un día se puede levantar y decir: yo fui librado de esta condición. Así como muchas veces se proclamaba por las calles y un hombre decía: yo era un borracho, pero mi Cristo me salvó. Y esa es la alternativa que está vigente hoy en día también para el drogadicto: Cristo, el Señor. Pero falta el primer paso, el fundamental, que el hombre reconozca y no que se excuse, que asuma su problema de conciencia, de verdad, que se saque la falsedad que hay en su vida y diga: yo estoy en esto y necesito ayuda, quiero cambiar. Entonces vamos a poder, en el nombre de Cristo Jesús, ayudarle a salir de ese problema. Porque se reconoce en primer lugar que es un necesitado. Yo no soy adicto porque lo que consumo es suave y no lo consumo siempre. Se justifican porque dicen: esto médicamente está permitido y el daño es casi nulo. Pero la verdad es que siempre van sobrepasando la dosis permitida. Y como pierden el control sobre ello, como no tienen autocontrol, entonces terminan en una adicción, en una dependencia. Yo no soy adicto porque lo mío no es tan grave como lo que le pasa a mi compadre o a mi comadre. Minimiza el daño comparándose con otro que vive en condiciones similares a él. Es decir, la puerca va al barro y se mira con respecto a los otros puercos y se siente que está más limpio porque todavía no sumerge la cabeza, pero está con el cuerpo en el lodo. No soy un adicto porque desvía la atención a otro tema, lo ignora o lo niega, evita conversar sobre ello. Dice: ese es un tema personal. No me gusta conversarlo con nadie. Y como no le gusta conversarlo con nadie, lo oculta y lo lleva ahí y se va tornando en un gran cilindro de gas que pronto hará explosión. Yo no soy adicto porque ¿quién no haría lo mismo en mi situación? Se justifica y culpa a otro de haber caído en las drogas, una decepción amorosa, un quiebre matrimonial, la pérdida de un alto puesto de trabajo, la pérdida de un trabajo de muchos años, en fin, tantas situaciones que se pueden dar en la vida y que finalmente, en base a que no pudieron resolver una solución sabia en un momento de crisis, terminan entonces refugiándose, parten primero por el alcohol y luego, cuando el vino no les fue suficiente, entonces escalan
a un pisco de 45 y cuando ese no les fue suficiente, entonces a un tequila o un whisky, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando no encuentran nada de eso, bueno, a la costumbrista aguardiente. Yo no soy un adicto porque lo mío no es tan grave. Yo no estoy tan agarrado. Es decir, racionaliza una situación, la trata de colocar como normal, sabiendo que no es así. No soy adicto son una de las mentiras más comunes que usted oirá de la boca de cualquier toxicómano, porque él no se cree un adicto en lo absoluto. La realidad puede ser una píldora difícil de tragar. Y es difícil para el adicto darse cuenta de que va por el camino del alcoholismo o de la drogadicción. Los adictos rara vez se enfrentan a la verdadera realidad hasta que se encuentran en una oscuridad o en un hoyo desde el cual no van a salir mientras no se reconozcan a sí mismos y lo hagan como aquel hombre que va a la Sociedad de Alcohólicos Anónimos y se presenta y dice: soy Carlos, yo soy alcohólico. Recién va a empezar un cambio en él. Cuando asume su responsabilidad, dice: no soy un adicto porque puedo renunciar en cualquier momento. Siempre el adicto lucha por el poder perdedor. Le gusta creer que su adicción no gobierna su ser, pensando que puede parar en cualquier momento. Viven en una falsa mentalidad de que tienen su abuso y adicción bajo control, manteniendo una actitud egocéntrica. Los adictos probablemente se sienten especiales y a causa de este ego demasiado inflado, lo que hace que la recuperación sea mucho más difícil. De lo que muchos no se dan cuenta es que dejar de fumar a menudo requiere tiempo pasado en rehabilitación. El adicto dice: mi adicción no afecta a nadie más. Es mucho más fácil negar que está lastimando a quienes le rodean que confesar su verdadera situación. Son como muy conscientes del dolor y el sufrimiento que sus acciones causan a quienes le rodean. Pero a pesar de la preocupación sincera y la preocupación de sus seres queridos, el adicto interioriza la preocupación como un intento de control. Es decir, me quieren controlar, me quieren limitar, no me quieren dejar libre. A su vez es posible que lo vean como un enemigo y no como alguien que intenta ayudarlo. El adicto dice: esto no lo uso a menudo. A principio muchos creen que pueden usar solo los fines de semana o de vez en cuando. Si bien algunos pueden tener éxito en su forma moderada, eventualmente llegan a lo abusivo y con el paso del tiempo se vuelven dependientes. Dicen: yo necesito un poco de alcohol o un poco de droga solamente para automedicarme. Las excusas son muy comunes y así como parece que fueran triviales. Lo uso porque me da energía, me ayuda a relajarme, lo necesito para superar algunos problemas de mi vida. De lo que no se dan cuenta es de que el plan de recuperación, como asistir a una rehabilitación y desintoxicarse, puede ser mucho mayor que el mismo problema que ellos dicen que quieren solucionar con esa pequeña distracción. Yo no soy un abusador. Como humano todos nos comparamos con los demás, pero los adictos lo llevan a un nivel completamente nuevo. Se comparan a sí mismos con aquellos que están mucho peor, al menos en sus mentes. Ellos piensan así, para excusarse de su propio comportamiento. Una mentira más grande que los alcohólicos dicen es que su forma de ver no es tan mala como las personas que sí reciben una gran dosis. Compararse les hace sentirse superiores y socava el verdadero peligro de su adicción. Yo no soy un adicto, solo estoy disfrutando de la vida. Muchos de ellos entran en una mentalidad del problema de momento,
La idea de que la vida va a terminar algún día es cierto, pero eso no es excusa al comportamiento arriesgado que están tomando. Para un adicto el uso de droga o el consumo excesivo de alcohol es una emoción que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Según ellos, disfrutan de la vida. El tratamiento apesta, dice un adicto. Eso no es para mí. No son conscientes del poder curativo que puede tener un grupo de apoyo para su recuperación. Mencionan a los alcohólicos anónimos. Es probable que escuche de ese tipo de negatividad. No están interesados en esos grupos porque temen el control de su vida, especialmente cuando se trata de la adicción. Es decir, no quieren rendirse a los pies de Cristo. Y dicen, yo no soy adicto, puedo manejarlo. Muchos creen sinceramente que pueden lidiar con el abuso y las conductas adictivas por sí mismos, pero lo que los adictos no están preparados para manejar son los efectos secundarios de la droga. Rara vez están preparados para síntomas dolorosos de la abstinencia o la rehabilitación. Hacen vista gorda ante los peligros de sus hábitos en aras de su sostén temporal. Yo no soy adicto porque puedo mejorar. Los pensamientos autodestructivos son habituales para ellos, con una tasa de recaída que oscila entre un 40 y un 60%. No es de extrañar entonces que la mayoría de los adictos hayan intentado dejarlo, pero finalmente han fracasado. Pero ¿saben qué? Hay alguien que jamás ha fallado, y ese es Cristo el Señor. Cuando la palabra del Señor dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo, está llamando a un hombre y a una mujer que saben quién les habla, que los conoce. Pero saben, cierran su puerta, la cierran y entran y le ponen cerrojo, pestillo y candado. Y el Dios eterno habla a su mente, a sus pensamientos, a sus conciencias. Yo te puedo librar, yo te puedo sacar de esto. Y mire, hay personas que gastan millones y millones buscando la forma de desintoxicarse y no, son vencidos por el demonio y los espíritus de la adicción. Pero cuando esos hombres se rinden a los pies de Cristo, cuando se rinden y se reconocen y lloran delante del Dios eterno, entonces viene el consuelo. Y el soberano creador corre a ellos y los toma y los levanta, los restaura, los limpia, le pone el anillo que habían perdido, le ponen la ropa que habían desechado y los hace su hijo y los vuelve a colocar en el lugar que le es necesario estar en medio de la sociedad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo te está diciendo a ti, hombre, mujer, que estás metido en el vicio de la droga, que estás ahí encadenado por las cadenas de la adicción y que tienes ahí una vida y una familia hecho pedazo, una comunidad hecho pedazo, un Estado que gasta plata ahí sin parar en ti. Pero la solución es tan sencilla, solo tienes que reconocerte que eres un pecador y que necesitas ayuda, y esa ayuda vendrá de los cielos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No, el socorro no está en el monte de las autoridades, el socorro no está en el monte de los estamentos sociales, el socorro viene directo de Jehová, Dios de los ejércitos. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos drogadictos pululan por las calles, por las noches caminan, por los burdeles de la ciudad? Porque no encuentran alternativa. Hasta la familia los ha despreciado y los ha dejado que se vayan. Y renuncian a ellos y acuden a la autoridad policial para que los aleje de la casa. Pero ese hombre despreciado del mundo, lo vil, despreciado del mundo, a eso vil y despreciado vino Cristo, el Señor. En ellos hay esperanza con Cristo el Señor. Pero tú eres el primer interesado. Es el que tienes que decir, Señor, te necesito y aquí estoy.
y me reconozco que soy un despreciado, un energúmeno humano, pero necesito, Señor, de ti, y Dios te va a recuperar y te va a levantar. Y amables oyentes, una vez más, la luz roja se enciende en el estudio, pero queremos terminar este programa y te invitamos a la próxima sesión. Padre de los cielos, ¿cuántos hombres y mujeres tendrán acceso a este programa, Señor? Dios amado, ¿cuántos de ellos están sumidos en el vicio del alcohol, en el vicio de la droga, del tabaco, Señor, en el uso de los estupefacientes, Señor, de la heroína, de la morfina, Señor? ¿Cuántos, Dios amado, han destruido hogares, matrimonio, hijos, familia, padres, Señor? ¿Cuántos, mi Dios, siendo hombres y mujeres con medios sociales y económicos, Señor, y están deshechos? Y muchas veces viven escondidos para que la familia no sepa que ellos están viviendo en ese antro, Señor, en ese es un mundo de oscuridad agarrado ahí, mi Dios, por los poderes de Satanás a través de la drogadicción. Padre de los cielos, yo te ruego que en tu misericordia, a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, te puedas mostrar a la vida de esos hombres y mujeres y que puedan encontrar en ti, soberano Creador, a través de tu Hijo Jesucristo, esa salida de esperanza. Esa salida, Señor, que no necesita dinero, solo una toma de decisión de decir, Señor, no puedo más, necesito ayuda, y tú acudirás en su socorro, Padre. Coloca en ellos, mi Dios, en aquellos hombres y mujeres que están perdidos en las drogas y en el alcohol. Coloca allí, Señor, un hermano sombra, alguien que les hable de ti, Señor, que toque sus vidas, que toque sus corazones con la presencia de tu palabra y con tu Espíritu Santo, y puedan hacer esa oración de confesión en la cual, mi Dios, encuentren la sanidad y el oportuno socorro para su vida. Padre, bendice cada vida y cada corazón en este día, en este programa. Señor, tu bendición para cada uno de nuestros oyentes, y que esta enseñanza se multiplique en los corazones de ellos y que pueda servir de testimonio para hablar a otros. Gracias te doy, Padre, porque tú lo harás en tu misericordia. Señor, bendice a cada uno de nuestros oyentes. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amables oyentes, nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida. Rectifico. Estaremos con ustedes, amables auditores, porque no nos vemos, solo nos oímos. Dios les bendiga.